Tenía 22 años cuando el estadounidense Brandon Sanderson consiguió un trabajo nocturno en un hotel que le permitía escribir mientras trabajaba. Escribía y escribía, lo compaginó además con sus estudios universitarios, tanto que en 2003 había escrito 12 novelas, pero ninguna editorial estaba dispuesto a publicarle un libro. Sin embargo, esto cambió. Un editor se interesó en su obra y también le dieron en la universidad la oportunidad para dar clases de escritura. Hoy, 20 años después, Brandon Sanderson es uno de los escritores mundiales más vendidos y además ha desarrollado un método de escritura muy popular que hoy te voy a detallar. ¡Bienvenidos! Bienvenido al taller de escritura creativa con este primer episodio de un espacio que denominamos la factoría de historias. Aquí, pues vamos a hablar de escritura creativa, vamos a ir dando formaciones mensuales de escritura creativa, buscando aprender de los mejores a nivel mundial. Entonces, vamos a comenzar hoy con este espacio que vas a poder seguir tanto en el podcast La Factoría de Historias como en el canal de YouTube Javier Lengua. Es importante que estés suscrito tanto en la plataforma de podcast como en el canal de YouTube. Lo puedes escuchar en audio, pero también si lo sigues en vídeo, pues tenemos el apoyo de la pizarra. Y es que a mí me gusta hablar, me gusta dar las clases siempre, pues como han hecho los profesores tradicionales, apoyándose en una pizarra de rotulador. Entonces, esto es lo que busco, aprender de los mejores, coger los mejores cursos de escritura creativa, los libros de los autores que sentan cátedra a nivel mundial y plasmártelos, cogerlos todos, sintetizar el contenido y ofrecértelo lo más masticadito posible para que después lo puedas aplicar a tu escritura. Así que espero que me sigas, puedes hacerlo también en las redes sociales. Yo soy Javier Lara, José Javi Lara en Twitter, Javier Lengua en TikTok, y también puedes seguirme en la página web javilara.com, donde tienes también contenido de utilidad, como por ejemplo el resumen de este primer episodio en texto. Y es que vamos a comenzar con el grande entre los grandes de los cursos de escritura creativa, y es Brandon Sanderson. Solo tienes que hacer una búsqueda rápida en Google, en YouTube, y es que en tendencias de escritura creativa siempre es el más buscado. El curso de escritura creativa de Brandon Sanderson, que hay además en dos formatos. Por un lado, Brandon Sanderson tiene una serie de vídeos que están libres, que incluso se pueden visionar con subtítulos en español, con su curso de escritura creativa, pero también hay un libro, y es precisamente en el libro en lo que nos vamos a basar para hacer este vídeo. Lógicamente el libro va a estar mucho más extendido. Yo he intentado extraer lo mejor y plasmarlo tanto en la pizarra como en lo que te voy a contar a continuación. Así que comenzamos. ¿Quién es Brandon Sanderson para dar un curso de escritura creativa tan importante? Pues en primer lugar, decir que es un profesor de una universidad estadounidense, de una universidad en Utah, que acumula ya muchos años dando escritura creativa, pero antes de ser profesor fue escritor y tiene un montón de libros. Él se ha especializado en fantasía, en magia épica, tiene algunas sagas bastante importantes como Nacidos de la Bruma, Archivo de Tormentas, y dirás, bueno, si yo no escribo literatura épica, ¿me va a servir? Pues te digo que sí, porque es un curso muy general, que toca de forma global toda la escritura, y aunque seas, por ejemplo, como yo, un escritor de literatura más realista, te va a venir muy bien porque sienta las bases de lo que es la escritura narrativa a nivel general. Obviamente, tiene también su especialización en literatura más cercana a la magia, pero yo esto voy a intentar dejarlo más al margen porque además no soy especialista en este tema.
me voy a ceñir a lo que ofrece en el libro desde un punto de vista más global. De hecho, por ejemplo, el libro se amplía con preguntas y respuestas que le hacen algunos lectores, en los que yo no voy a entrar, y que te va a amplificar. Si decides leerte también el libro, te va a ampliar lo que es la información que te voy a dar aquí en estos próximos minutos. Brandon Sanderson, además, tiene una primera etapa de su producción narrativa en la que no tuvo éxito, con novelas que no le publicaban, y sabe también, tiene una idea de lo que es el sufrimiento que tienen muchos escritores en su etapa inicial. Entonces es muy fácil que te puedas sentir identificado. De hecho, él dice que si sigues por un camino, que sigues constante, al final terminarás viendo el éxito para tu obra literaria. Antes de meternos en el contenido de la pizarra, vamos a hablar de 3 consejos generales que da Brandon Sanderson para todos los escritores. El primero es que un escritor tiene que escribir, escribir y escribir. Lógicamente hay que partir de una base de lectura, que es lo que nos va a dar el vocabulario, el tono, las estructuras, pero si quieres terminar un libro te tienes que poner a escribir. Si quieres escribir un buen libro, tienes que ponerte a escribir, y conforme más escribas, más irás progresando y creciendo como escritor. Y es que lo que al principio te puede resultar difícil, te puede parecer un mundo, conforme vayas practicando, todas esas labores que parecen complicadas al principio se van simplificando, pues tu mente y tu procesamiento se va adaptando a esas tareas y todo se vuelve más fácil. Por lo tanto, a lo mejor tu primer libro no tiene el éxito ni tiene el resultado que esperabas, pero conforme sigas escribiendo, todo eso irá mejorando. Otro segundo consejo que da Brandon Sanderson es que hay que separar la vida de escritor de la vida personal. No es bueno estar con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, y en vez de pensar en ellos, estar pensando en esa historia que estás creando. Tienes que hacerlo de alguna manera, fijar una frontera entre tu tiempo en el que estás escribiendo, en el que estás diseñando una historia, y esa vida en familia, esa vida incluso en tu trabajo, porque al final ni vas a rendir en una cosa, ni vas a rendir en otra, si lo terminas mezclando todo. El tercer consejo que da Sanderson de forma general es que es bueno tener sinergias con otros escritores, con otros lectores. Hay a quien le funciona bastante bien los grupos de Facebook, quien le funciona bien los clubes de escritores, talleres literarios o tertulias literarias, y esa sinergia, esas colaboraciones va a venir bien, porque siempre es bueno recibir el feeling de otras personas, el usar otros escritores, otros lectores como lectores beta. En definitiva, esas sinergias, esos encuentros que puedas tener con otros autores son positivos a nivel general. Brandon Sanderson hace una comparación entre la escritura y la cocina, y sobre todo nos invita a ser chef que no solo sigan recetas ya establecidas. Aquí yo, por ejemplo, te puedo hablar de una receta para crear una novela, sino que intentes innovar, porque al final son las personas, los escritores que innovan, ocurre como con los cocineros, quienes innovan son quienes se llevan el éxito. Un verbo que aconseja Brandon Sanderson que hay que tener siempre en mente es cautivar. Cautivar. Va relacionado con enganchar, con enamorar, con generar interés en el lector. Cautivar, hacer una historia memorable. Cautivar en cada página, es decir, no escribas por rellenar. Es verdad que habrá partes de un libro más intensas, otras menos, pero cada página tiene que estar hecha
con mimo y debe intentar enamorar y atrapar al lector. Y eso, según Sanderson, se hace mediante promesas. Fija 3 promesas: la promesa de tono, la promesa de arco de personaje y la promesa de arco de trama. Vamos con cada una de ellas. La promesa de tono al final es el tono que quieres darle a la historia, incluso se puede relacionar con qué temáticas va a tocar. En definitiva, si vamos a hacer una historia con tono serio, con tono épico, con tono humorístico, entonces todo eso tienes que tenerlo presente a la hora de diseñar tu historia, porque se debe sentir en la redacción y además debe tener un tono uniforme durante toda la novela. El arco de personaje se relaciona, bueno, fundamentalmente con los personajes principales, y es que tú debes saber, cuando comienzas a escribir una historia y estableces o describes al protagonista, al antagonista, a esos personajes principales, los protagonistas se dice que son unos al comienzo de la historia y otros al final. Los sucesos, el argumento, la trama, termina cambiando el personaje. Entonces, alguien que a lo mejor comienza siendo inseguro, si durante la novela crece y hace cosas muy positivas, pues al final termina siendo alguien seguro. Entonces, esto es lo que es el arco de personaje, esa evolución que sigue el personaje a lo largo de la novela. Entonces, ya solo con el comienzo, el lector tiene que presuponer cómo va a evolucionar el personaje, a qué va a llegar a ser. Es verdad que después se puede sorprender con lo que ocurra, pero se debe notar una evolución y un cambio en ese personaje en función a los sucesos que va experimentando. Y bueno, quizá en la misma línea es el arco de trama, de dónde partimos y a dónde quieres llegar. Eso es muy importante, sobre todo a la hora de ponerse a escribir. ¿Por qué? Porque se trata de fijar un punto A, un punto de partida y un punto B. Ahí dentro pueden pasar muchas cosas en ese trayecto hacia el punto A y el punto B. Si por ejemplo es una novela romántica, pues el punto A sería el momento en el que se conoce el chico y la chica, y el punto B o el punto final sería la boda o el final en el que se dicen te quiero. Y ahí, entre medias, pueden ocurrir muchas cosas. Esa sería la promesa de trama y el arco de trama, esa distancia entre el punto A y el punto B. Para hacer todo esto vamos a encontrar dos tipos de escritura. Una es la escritura de descubrimiento, en la que hay una parte importante de improvisación. Bueno, improvisación o no totalmente improvisación. Se puede establecer el inicio, personajes, de dónde comenzamos, un poco de la ambientación, y al final el escritor, pues en función a los acontecimientos, a cómo vaya avanzando, casi que la historia pues va girando por unos derroteros o por otros. O a lo mejor se fija el punto A y el punto B, pero ahí todo queda totalmente abierto y en función de cómo te lleve la escritura de ese día, o incluso cómo te levantes ese día, pues al final van sucediendo unas cosas u otras. Brandon Sanderson habla más de la escritura de esquema, y es la de tener mucho más determinado lo que va a ir ocurriendo a lo largo de la historia. Vas a ir definiendo lo que va a ocurrir en cada capítulo, hasta llegar a ese punto B, a ese punto final igualmente, ¿no? Pero está todo mucho más cerrado, mucho más encorsetado, y esto también da seguridad. A mí también me ayuda mucho más este esquema, me da más seguridad porque voy a saber después lo que tengo que escribir cada día. Sé la dirección que tomar, el camino que tomar, porque sé cada escena que tengo que escribir.
¿Qué vamos a encontrar en este esquema? Y es en lo que se basa gran parte del libro del curso de escritura creativa de Brandon Sanderson, y es lo que además el autor denomina crear el mundo de la novela. Entonces él dice que crea, para empezar, 3 columnas. Una es la de los personajes, otra es la de la ambientación y otra es la de la trama. Empecemos por los personajes. Los personajes, dice Brandon Sanderson, que deben ser personas con aspiraciones, con motivaciones, con preocupaciones. Deben tener ese punto de humanidad, sea donde sea que estén, aunque sea en un mundo inventado, ficticio, en una época pasada o futura, pero tienen que tener ese punto humano. ¿Por qué? Pues porque es lo que va a sustentar los 3 pilares, sobre todo el primero, la empatía. El primer pilar que debe tener un personaje y en conexión con el lector debe ser la empatía, debe conectar con el lector en ese sentido, tener incluso características similares, que puede ser la amabilidad, que sea alguien agradable, que caiga bien a la gente, que sea alguien familiar. Entonces, en función del tipo de lector que pueda tener nuestra historia, el personaje pues debe ser capaz de despertar esa empatía en el lector. Otro pilar es el apoyo, y es que hay que intentar conseguir, dando forma al protagonista, a los personajes principales, que el lector se ponga de parte de ese protagonista. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos en parte en su piel. Es lo que hará que al final nos alegremos, nos decepcionemos con la conclusión de la historia, y es lo que hará que el lector se emocione, que eso es lo que al final hace memorable una novela. Y también en ese personaje, y va relacionado con lo del arco de personaje, debemos tomar el progreso. Debemos saber desde el principio cuáles son las aspiraciones del personaje para verlo progresar. Debemos tener muy presente la caracterización. Cuando interviene un protagonista, el protagonista se debe notar. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace, en primer lugar, mediante los diálogos. Una forma característica de hablar. Eso sí, los diálogos tienen que aportar. Debemos huir de monólogos, por ejemplo, ¿no? Si son diálogos, intercambio entre varias personas, y además deben transmitir los rasgos de ese personaje. Eso sí, tampoco abusar demasiado de la jerga, de expresiones muy redundantes, sino que hay que quedarse en un término medio. Descripciones. Importante en las descripciones poner los 5 sentidos, hacerlo incluso desde el punto de vista de los personajes. No debemos introducir descripciones muy amplias, sino intentar entrometerlas entre la acción. Lógicamente, la acción tiene que estar muy presente porque es el fuerte, el núcleo de la tipología textual de la narración. Eso sí, no abusar tampoco de la acción, porque se puede generar lo que se conoce el síndrome de la sala blanca, y es que es solo acción, 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 contar lo que está haciendo el personaje y olvidamos el lugar en el que está o la época en el que está. Entonces es importante meter entre periodos de acción también descripciones para que el lector se pueda ubicar perfectamente e imaginar lo que esté ocurriendo. Y también la caracterización del personaje va a estar presente en las escenas introspectivas, que al final es lo que va pensando, lo que va sintiendo el personaje, y me recomienda Brandon Sanderson que estén añadidas no en gran medida, pero que son necesarias. ¿Qué indica Brandon Sanderson sobre la ambientación? Sería lo que conforma el lugar, la época en la que se desarrolla la historia, un poco el tipo de sociedad en el que se van a mover los personajes, y habla de 2 tipos de ambientación. Sería la ambientación física, que es todo lo que existe en el planeta y que existiría si no hubiese personas,
como por ejemplo el clima, la fauna, la vegetación, y después está la ambientación cultural, que es todo lo que han creado los seres pensantes, es decir, las ciudades, la cultura, la religión, la política. Entonces dice Brandon Sanderson que hay que pensar en ambas ambientaciones, pero eso sí, no es necesario incluirlo todo en la novela. Entonces, en la redacción debemos tener en cuenta lo que es importante para la historia y entonces ceñirnos a explicar esas partes de la ambientación que van a tener una participación o que son importantes y de interés para la historia que vamos a contar. Y el tercer aspecto importante que conforma el mundo de la novela, esa tercera columna en nuestro esquema de escritura, es la de la trama. Habla Brandon Sanderson de trama principal, es decir, lo que va a ocurrir de ese punto A a ese punto B, desde el inicio hasta el final, con el protagonista. Habla de tramas secundarias, que al final son las que completan una novela, pueden intervenir otros personajes o incluso también el protagonista en relación a otros problemas. Y sobre todo insiste mucho Brandon Sanderson en que tengamos en cuenta cuáles son esos elementos irrenunciables, porque muchas veces el escritor trata de hacer giros argumentales porque sí, para sorprender al lector, pero debemos tener en cuenta que cada giro debe servir para que avance la historia, no introducirlos por introducirlos. Entonces, esto de el orden que damos a la trama, cómo van sucediendo los hechos, los acontecimientos, habla de una serie de arquetipos que se pueden seguir. Los más conocidos son el esquema en 3 actos, el habitual de planteamiento, nudo y desenlace, y otra fórmula bastante habitual es la del viaje del héroe, el monomito de Campbell, con esa partida de un mundo ordinario, el paso a un mundo extraordinario y que tiene diferentes fases que lógicamente también puedes aplicar o en su totalidad o parcialmente. Todo este esquema debe confluir en cumplir las 3 leyes de Sanderson. Realmente se denominan 3 leyes de magia, pero yo digamos que las he extrapolado para cualquier narración. La primera ley de Sanderson es no sacar nada de la manga. Es decir, bueno, habla Sanderson de que no se puede resolver una historia con un final donde el protagonista saque un poder o una magia que no se ha utilizado en toda la novela o de la que ni siquiera se ha hablado y que al final se la saque de la manga para resolverlo todo. Ese final hay que intentar evitarlo. Sería un final fácil, un final muy simplista. Sería algo como despertó y descubrió que todo había sido un sueño. Entonces hay que currarse el final dejando pistas de cómo puede ser la conclusión previamente. Hay que dejar en algún lado de la novela, tampoco debe ser muy evidente, pero hay que dejar algún hilo del que tirar y que va a suponer la resolución de la historia. La segunda ley de Sanderson es que hay que limitar los poderes o las cuestiones, las características positivas que va a tener el protagonista. Son más enriquecedores los defectos, las limitaciones y los costes. ¿Por qué? Porque le va a dar más realismo a la historia. Yo creo que tenemos que huir de los protagonistas que son seres perfectos, seres a los que todo les sale bien, todo lo hacen bien. Entonces, incluso cuando alguien tiene sus cualidades positivas, pues también tiene que tener alguna limitación o alguna consecuencia negativa a sus acciones. Entonces, fija también estas limitaciones y estos defectos en tu protagonista. Y la tercera ley de Sanderson consiste en que es mejor, antes de añadir algo nuevo,
ampliar lo que ya tienes. Es decir, huye de narraciones en las que ocurran muchas cosas, un acto detrás de otro, una cosa detrás de otra, una aventura detrás de otra, una dificultad, un obstáculo detrás de otro. Intenta ampliar, profundizar, hacer actos más intensos, más emocionantes, pero no tantos y menores. No sé si me explico. Entonces, antes de crear algún efecto, algún fenómeno nuevo, intenta hacer más grande el anterior, el que tienes entre manos. Cuanto más mejor, en literatura no es cierto. Y además Sanderson añade una ley cero, y es que te decantes siempre por lo impresionante, por las grandes historias, aquellas que van a quedar en la memoria o incluso en el corazón del lector. Sigamos con este curso de escritura creativa de Brandon Sanderson, que habla también de los finales. Para Sanderson, el final de una novela debe ser aquel punto en el que finaliza la trama principal, pero también las secundarias, aquel punto en el que convergen las distintas tramas. Entonces, por ejemplo, en las novelas de Brandon Sanderson es lo que sus lectores, lo explica en el libro, llaman la Sanderlancha, es decir, como una avalancha de todas las tramas y las subtramas convergen en ese final donde parece juntarse todo. Entonces, todo esto va a depender mucho del argumento, de tu propia historia. Por ejemplo, si tu historia es una tragedia, no puede terminar muy arriba, sino que tiene que tener un aire decepcionante o triste en el final. Si es una novela cómica, pues lógicamente tiene que terminar con ese efecto, ese gap final, pero sobre todo debes aquí intentar sorprender, desmarcarte, mostrar tu autoridad en cuanto a que lo has planificado lo suficientemente bien para que sea un final sorprendente y que no sea sacado de la manga. También recuerda que tienes que cumplir los arcos de personaje y los arcos de trama, es decir, las expectativas que has generado que queden satisfechas en ese final de la obra. Lógicamente, cuando se termina de escribir una novela, el proceso no termina ahí. Con poner el punto y final, ahí no termina. De hecho, hay escritores que dicen que ahí comienza lo más complicado, y es que se trata de revisarlo todo. Revisar, rehacer, corregir. En definitiva, hay un largo proceso de distintas revisiones. De hecho, Brandon Sanderson establece hasta 5 revisiones de sus novelas. Desde una primera revisión que hace él mismo, que intenta ir anotando un poco lo que puede cambiar. Esto Brandon Sanderson lo hace a través de 5 borradores diferentes. Decir que bueno, aquí hay distintas versiones, tanto las correcciones que hace él mismo, los consejos que hacen lectores alfa, lo vuelve a rehacer, después hay lectores beta, hay lecturas del editor. En definitiva, un gran proceso de revisión hasta que la obra queda como al autor y como al editor les gusta para que se publique. Entonces no voy a entrar mucho en este proceso de revisiones porque cada cual va a tener su fórmula de hacerlo, y es verdad que Brandon Sanderson aquí puede acudir a un grupo de personas, un número de personas, tanto especialistas como lectores que no son especialistas, a las que la mayoría tampoco podemos acudir. Y también habla de los distintos tipos de publicación que se le puede dar a la novela, que básicamente son dos caminos. Uno de ellos es la publicación mediante editorial y otro es la autopublicación. Lo que dice Sanderson es que la autopublicación ya no es una forma de publicación menor, sino que ahora se puede ganar más dinero incluso que por la publicación tradicional. Es verdad que la publicación tradicional te da, por ejemplo,
pues desde las creaciones de portada, desde la maquetación, desde la asistencia de profesionales desde el primer momento, el tener presencia en librerías, más organización de eventos, presencia en medios, bueno, todo matizable porque dependería de la editorial y también del protagonismo que te pueda dar esa editorial, y la autopublicación, pues a través de Amazon, de Kindle, pues es verdad que es un camino cada vez más utilizado y que lógicamente te va a dar unos porcentajes de comisiones para el escritor mucho más altos que a través de la publicación, a través de editorial. Hasta aquí este curso de escritura creativa de Brandon Sanderson, este primer episodio de La Factoría de Historias. Espero que te haya gustado, espero tus comentarios con aquello que podemos mejorar, con aquello de lo que te gustaría que hablásemos, y también me interesaría mucho que practiques con estos consejos que nos da Brandon Sanderson. No sé si te han resultado útiles, si algunos ya los seguías, si te ha servido para descubrir algo nuevo, pero en definitiva es lo que enseña uno de los gurús de la escritura creativa a nivel mundial. Pero antes de irnos definitivamente, tengo una postdata y es el resumen de lo que hemos visto en el vídeo. En primer lugar, no te olvides de aquello de cautivar, conquistar al lector en cada página. Además, las promesas que fija Brandon Sanderson para una novela: promesa de tono, de personaje y de arco de trama. Además, fíjate un esquema a la hora de planificar tu obra. Un esquema con una columna para el personaje, otra para la ambientación y otra para la trama. Además, recuerda las 3 leyes de Sanderson. Una primera ley, donde no hagas finales sacados de la manga. La segunda ley es que los defectos son más interesantes que los poderes. Y recuerda la tercera ley, de que es más importante la calidad que la cantidad. Además, es indispensable las revisiones y las correcciones, tanto por ti como escritor, como por lectores. Y 2 últimos consejos de Brandon Sanderson: concentrarse menos en lo escrito y más en el proceso de escritura, y ten en cuenta siempre que el poder de los libros reside en el efecto que tienen en la gente. Ahora sí, hasta la próxima.